La hélice del helicóptero de repente se desprendió y a una velocidad demencial voló directo hacia la cabina del piloto. Si no hubiera visto esta grabación, jamás habría creído que semejante coincidencia pudiera ocurrir en la vida real. En este video he recopilado los accidentes más épicos jamás captados por cámara, y cada historia se vuelve más extraña. Así que quédate hasta el final, y como siempre, se recomienda discreción. El 3 de noviembre de 2013, en el lago Superior de Wisconsin, varios paracaidistas saltaban desde un avión. Mike Robinson estaba a punto de realizar su cuarto salto del día. Junto a sus colegas se acercó a la salida. De repente, a más de 3.500 metros de altura, algo inesperado ocurrió. Otro avión también con paracaidistas se acercaba a gran velocidad. Colisionó con el ala justo cuando varios hombres estaban junto a la puerta listos para saltar. El momento del impacto parece sacado de una película de acción. Imaginen lo que sintieron los paracaidistas. Uno trató de sujetarse a la barra, pero cayó junto con el ala. Había que actuar de inmediato. El resto empezó a saltar caóticamente, arriesgándose a chocar con los escombros. Quedarse en el avión era una muerte asegurada. En pleno aire, Mike miró hacia arriba y vio el avión convertirse en una bola de fuego que caía en espiral. Por suerte, todos los paracaidistas a bordo eran profesionales, con cientos o incluso miles de saltos previos. Para Mike era su salto número 937, y sin duda, el más inolvidable. Gracias a su experiencia, lograron maniobrar los paracaídas y evitar los restos ardientes del avión. ¿Y qué pasó con los pilotos? Uno de ellos también saltó con paracaídas. El otro consiguió aterrizar el avión menos dañado. A pesar de la magnitud del choque, los paracaidistas solo sufrieron moretones y dolores musculares. Pero yo conozco una historia aún más aterradora que ocurrió en el cielo. Y esta vez hay globos aerostáticos involucrados. El 20 de abril del 2008, el sacerdote católico brasileño Adelir Antônio de Carli emprendió un vuelo para batir un récord de 19 horas usando globos de helio. Era su segundo intento. En enero había recorrido 30 kilómetros con 600 globos. Con ellos alcanzó los 5.300 metros de altura. Fue un espectáculo impresionante. El vuelo creativo de Adelir buscaba atraer atención hacia su iglesia sobre ruedas. Sus feligreses lo llamaban el Padre Globo. Quería usar esta proeza para obtener más donaciones para su comunidad. El evento atrajo a muchos espectadores y a la prensa, justo como él deseaba. Pero las cosas no salieron como esperaba. El clima se nubló y comenzó a llover. A pesar de ello, el sacerdote no quiso cancelar su intento, lo que fue un error. A la 1 p.m. comenzó oficialmente el vuelo. En este video puedes ver a Adelir sentado en una silla unida a unos 1.000 globos. Entre los vitoreos del público, ascendió hasta los 5.800 metros. Mucho más de lo que esperaba. Planeaba terminar el vuelo en Dourados, Mato Grosso do Sul tras 20 horas. Parecía todo bajo control. Adelir llevaba todo el equipo de seguridad. Paracaídas, casco, traje impermeable, GPS, teléfono móvil, teléfono satelital, traje térmico de aluminio y comida y agua para 5 días. Iba reportando su ubicación a la Marina brasileña. La última llamada fue a las 8:45 p.m. Nunca más se supo de él. La Fuerza Aérea y los bomberos brasileños iniciaron la búsqueda cerca de la costa de Santa Catarina. Buscaron en el océano durante 4 días y detuvieron la operación porque las chances de que Adelir sobreviviera eran mínimas. Familiares y feligreses quedaron devastados cuando finalmente el 4 de julio hallaron restos de los globos y del propio padre flotando en el mar, a 100 kilómetros de Macaé. Pero lo que encontraron fue solo la mitad de su cuerpo. Hasta hoy nadie sabe con certeza qué ocurrió. ¿Se lesionó al caer? ¿Fue atacado por un depredador marino? Lo cierto es que esta historia resulta escalofriante. Las nobles intenciones del sacerdote la hacen aún más trágica. Lo único peor podría ser correr riesgos así solo por adrenalina. Fábio Ezequiel de Moraes fue con su familia a un puente de Sao Paulo, Brasil, para vivir la emoción del puenting. Inspirado por el entusiasmo de su padre, su hijo de 6 años rogaba con desesperación saltar con él. Fábio, conmovido por el valor de su hijo, aceptó. Pero al momento de colocarle el equipo, Fábio recapacitó y le dijo que era muy pequeño, que sería mejor que lo animara desde abajo. En el video se ve a Fábio de pie al borde del abismo. Luego salta de cabeza al valle. Incluso se escucha su grito de emoción. Pero no puedo mostrarles lo que ocurrió el segundo siguiente.
Por un error de cálculo de los instructores, en lugar de detenerse a pocos metros del suelo, Fabio cayó sobre las rocas desde 40 metros de altura. Murió ante los ojos de su pequeño hijo. Aunque esta historia me parte el corazón, todos sabemos que el puenting es un deporte de alto riesgo. Pero existe un video de un incidente trágico que al principio ni siquiera parecía peligroso. El 14 de junio de 2008, los fanáticos japoneses de los programas de humor veían una transmisión en vivo de la televisión Miyazaki. El reportero Tetsushi Yanagida cubría una competencia curiosa en un arrozal de Takachiho-cho. El evento se transmitía en directo. Las reglas eran simples y algo infantiles. Dos participantes, de espaldas, debían empujarse con los glúteos hasta que uno cayera al barro. El que quedaba en la plataforma era el ganador. El perdedor debía limpiarse la humillación lleno de lodo. A simple vista, el peor riesgo parecía ser unos moretones y ropa mojada. Por eso, cuando invitaron a Tetsushi a participar, el reportero se dejó llevar por el entusiasmo. En el video se ve que Tetsushi no tenía muchas oportunidades desde el inicio. Rápidamente perdió el equilibrio y saltó al barro como en una piscina. Cayó de cabeza. El agua tenía unos 15 centímetros de profundidad con una gruesa capa de lodo debajo. El impacto estuvo lejos de ser suave. El reportero se rompió el cuello y quedó inmóvil, su cuerpo completamente paralizado. Sin saber de la gravedad, los del equipo pensaron que estaba bromeando, así que comenzaron a empujarle la cara aún más en el barro por haber perdido. Nadie imaginaba que en medio de esas bromas, Tetsushi luchaba por sobrevivir, incapaz de levantar la cabeza para respirar. Casi perdió el conocimiento mientras oía las carcajadas histéricas de los demás. Luego lo sacaron del agua, solo para arrojarlo otra vez. Para los televidentes probablemente parecía una broma más, pero en realidad era una escena digna de Black Mirror. Tetsushi quedó parcialmente paralizado de por vida. Es aterrador ir a trabajar sin imaginar que tu jornada podría acabar en tragedia, justo como les ocurrió a los obreros del Hard Rock Hotel New Orleans, en Luisiana, Estados Unidos. El 12 de octubre de 2019 a las 9:12 am, los trabajadores sintieron a la estructura temblar antes de colapsar bajo sus pies. Este colapso épico fue captado en video por un transeúnte. Es escalofriante verlo, pero imposible apartar la mirada. Sin embargo, te resultará doloroso de ver cuando te diga que 3 obreros perdieron la vida bajo los escombros y 30 personas fueron llevadas al hospital con heridas. Los cuerpos de 2 fallecidos, José Ponce Arreola y Quinion Wemberly, quedaron atrapados bajo las ruinas durante 3 meses. Todo por culpa de un error de diseño. El ingeniero estructural diseñó mal y no revisó las conexiones de pernos de acero que sostenían el edificio. Antes del colapso, otro trabajador, Ramírez Palma, intentó advertir a los supervisores del proyecto sobre varios problemas estructurales. Uno de ellos era el soporte poco fiable. Aún así le dijeron que ignorara sus hallazgos. Solo después de la tragedia, la alcaldesa de Nueva Orleans ordenó demoler todo el edificio. Ahora, les contaré una historia sobre otra profesión sorprendentemente peligrosa: chofer. Un día de junio de 2019, los residentes de Tadoussac fueron sacudidos por un incidente aterrador. A plena luz del día, cerca de la terminal local de ferries, una camioneta se desvió repentinamente de la carretera y aceleró directo hacia la gente. Los peatones huyeron para evitar ser atropellados y la camioneta siguió avanzando rumbo al río. Al volante iba Eric Belek. Los que alcanzaron a ver su rostro notaron el terror en su expresión. Algo andaba mal. Él no lo hacía a propósito. Eric estaba profundamente preocupado por los peatones y por el pasajero que llevaba, pero sabía que el impacto era inevitable. Resultó que el sistema mecánico de la camioneta había fallado. Eric no podía detenerla. Gritaba y tocaba la bocina rogando a la gente que se apartara. Pero ese no era el único problema. Justo delante en el agua había un ferry cargado de pasajeros. Muchos estaban de pie en la cubierta trasera disfrutando del paisaje. La rampa de carga apenas comenzaba a levantarse. El video capta el momento exacto en que la camioneta acelera por la rampa y despega por el aire. Una escena digna de una persecución de película, donde el vehículo cae sobre las ruedas y todos sobreviven. Pero eso solo pasa en el cine. La camioneta se estrelló contra el ferry y quedó totalmente destrozada. Por suerte, los pasajeros del ferry no resultaron heridos y la mujer y el conductor fueron hallados con vida entre los restos, aunque con graves lesiones. Fueron trasladados de inmediato al hospital. Lamentablemente, el conductor falleció unas horas después. Pero esta historia sí tiene algo de película: el acto heroico de Eric.
Testigos dicen que las consecuencias pudieron ser peores. El conductor intentó detener la camioneta chocando contra unas rejas metálicas para evitar arrollar a la multitud. Logró frenar unos segundos salvando vidas. Pero hay historias donde el conductor no puede reaccionar tan rápido. En marzo de 2024, 46 peregrinos de Gaborone viajaban en autobús hacia una conferencia de Pascua en la provincia de Limpopo, Sudáfrica. En el paso montañoso de Mamatlakala entre Mokopane y Marken, el conductor perdió el control. El autobús cayó por un barranco y se estrelló sobre un terreno rocoso desde una altura de 50 metros. Lo más aterrador fue que el autobús se incendió tras el impacto. Las personas dentro ardieron vivas. De las 46 personas a bordo, solo una niña de 8 años logró sobrevivir, aunque sufrió numerosas heridas graves. Ahora ya tengo otro medio de transporte en mi lista de fobias viajeras. Y hablando de eso, mi miedo a los aviones no es infundado. La historia de los 9 paracaidistas es de esos raros casos donde alguien logra sobrevivir a un accidente. Bye. Eso fue lo que escribió Burkus Aglam, de 22 años, en su historia de Instagram el 1 de diciembre de 2022. En la foto sonreía en la cabina del avión disfrutando de las vistas. Era un vuelo de paisaje sobre Turquía. Su despedida resultó ser profética. A los mandos del avión TCUHI iba Hakan Köksal, presidente de la Asociación de Aviación Deportiva Yunuseli, y un piloto muy experimentado. ¿Qué podría salir mal? Despegaron desde la pista en Bursa, pero apenas 15 minutos después, a 1200 metros de altura, el avión dejó de responder. Simplemente desaparecieron. Poco después aparecieron en internet imágenes estremecedoras. El avión rozaba un cable de alta tensión de 380.000 voltios en Osmangasi y explotaba. Las autoridades locales informaron que un pasajero murió cuando el avión se incendió. Otro logró eyectarse, pero falleció al impactar. Hasta hoy se desconoce la causa exacta del accidente. Quizás fue por el deterioro del clima o una falla técnica repentina. De otro modo, ningún piloto habría volado tan bajo cerca de cables. Solo miren los restos del avión. Imaginar lo que ocurrió con los cuerpos estremece. La familia Saglam ni siquiera sabía que su hija estaba en ese vuelo. Se enteraron cuando la policía los llamó para informarles de su muerte. El cuerpo de Burku estaba tan desfigurado que su padre solo pudo identificarla por las joyas que llevaba ese día. Aún así, existe un aparato aún más peligroso que un avión. Un helicóptero casero armado con piezas sueltas. Ismail Sheikh Ibrahim, un joven indio de 24 años de Fulsawangi en Mahagaon, estaba obsesionado con poner su pequeño pueblo en el mapa. Inspirado por el personaje Rancho de la película Tres Idiotas, quien construía un dron desde cero, Ismail decidió hacer algo único. Así que se propuso construir un helicóptero por sí mismo. Empezó a buscar información sobre construcción y ensamblaje y a ver decenas de videos en YouTube. Le tomó casi 2 años reunir todas las piezas necesarias. En 2021, tras tanto esfuerzo, Ismail creó un prototipo de helicóptero monoplaza. Le instaló un motor de un Maruti 800, uno de los autos más populares en India, pero un motor de coche no tiene la potencia ni las especificaciones de uno de helicóptero. Aún así, Ismail pensaba que no era gran cosa. Solo quería que su versión experimental se elevara unos segundos. Eso bastaría para causar sensación. Quería mostrar su helicóptero a todo el pueblo y dar un espectáculo épico por el Día de la Independencia de India. Así que decidió probarlo el 10 de agosto cerca de su taller. Sus amigos esperaban ansiosos y comenzaron a grabar todo con sus celulares. Ismail encendió el motor y las aspas comenzaron a girar a toda velocidad. Pero de repente no fue el motor el problema. El fallo vino de donde menos lo esperaban. El rotor de la cola se rompió y golpeó al rotor principal. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un trozo del aspa salió disparado hacia la cabina. Como era un prototipo, Ismail no había instalado puertas. Le habría llevado más tiempo y más piezas. No pensaba hacer vuelos completos ni acrobacias. Estaba seguro de que no era necesario. Jamás imaginó que esas puertas podrían haberle salvado la vida, porque ese fragmento de aspa entró a gran velocidad y le cortó la garganta, provocando su muerte instantánea. Aterrados, sus amigos corrieron hacia él y lo llevaron al hospital más cercano, pero ya era demasiado tarde. Ismail falleció antes de recibir atención médica. Una trágica coincidencia que acabó con la vida de un joven que solo perseguía un sueño. Cada historia de hoy es terrorífica a su manera, pero esta última me resulta la más triste. ¿Y a ti cuál de estos casos te impactó más?
Dímelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal. Nunca sabes dónde puede estar acechando la muerte, pero después de ver mis videos tal vez seas un poco más cauteloso. Cuídate.